La importancia de la educación preescolar. Considerar que los niños son sujetos activos, pensantes, con capacidades y potencial para aprender en interacción con su entorno y que los procesos de desarrollo y aprendizaje se interrelacionan e influyen mutuamente es la visión que sustenta esta propuesta curricular. Con esta perspectiva se da continuidad al proceso de transformación de las concepciones sobre los niños. En los procesos de aprendizaje de los niños y desarrollo hay pautas que les permiten identificar determinados logros en las edades aproximadas. Por ejemplo, sentarse, empezar a caminar y a hablar. Sin embargo, los avances no son en un solo sentido ni los logros se alcanzan invariablemente a la misma edad. Las experiencias e interacciones con el medio físico y social con el que se desenvuelve cada niño son estímulos fundamentales para fortalecer sus capacidades, conocimientos, habilidades y valores. Además de ello, factores biológicos, genéticos, influyen en las diferencias de los niños. Esta perspectiva es acorde con aportes de investigaciones recientes que sostienen que en los primeros 5 años de vida se forman las bases del desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Por ello, teniendo en cuenta que en México los niños son sujetos de derechos y que la educación es uno de ellos, la educación preescolar tiene lugar en una etapa fundamental en su formación. Cuando ingresan a la educación preescolar, los niños tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas que son la base para fortalecer sus capacidades. Cursar una educación preescolar de calidad influye positivamente en su vida y en su desempeño durante los primeros años de la educación primaria por tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Representa oportunidades para extender su ámbito de relaciones con otros niños y adultos en un entorno de seguridad y confianza, de contacto y exploración con el mundo natural. En los juegos, la convivencia y las interacciones entre pares construyen la identidad personal. Aprenden que las formas de comportarse en casa y en la escuela son totalmente distintas y están sujetas a ciertas reglas que deben atenderse para convivir como parte de una sociedad. El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro país, así como de las características individuales de los niños, son el fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar. Se espera que en su tránsito por la educación preescolar, en cualquier modalidad, ya sea general, indígena o comunitaria, los niños vivan experiencias que contribuyan a su proceso de desarrollo y de aprendizaje. Usen el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar el conteo y los primeros números. Comprendan las relaciones entre los datos de un problema y usen procedimientos propios para resolverlos. Comparen y midan la longitud de los objetos, al igual que ubiquen los objetos en el espacio. Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en sociedad, reconociendo que las personas tenemos atributos culturales distintos. Actúen con base en el respeto a las características y los derechos de los demás, sin dejar a un lado la justicia. Desarrollen un sentido positivo de sí mismos y aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, a valorar sus logros individuales y colectivos
y a resolver conflictos mediante el diálogo. Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de lenguajes artísticos como lo son la música, artes visuales, danza y teatro. Tomen conciencia de las posibilidades de expresión, movimiento, control y equilibrio de su cuerpo. Practiquen acciones de salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable. Los campos de formación académica son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración del mundo natural y social, mientras que las áreas de desarrollo personal y social son la educación socioemocional, artes y educación física. Características de los aprendizajes esperados. 1. Respeta las características de los niños y se centran en el desarrollo de sus capacidades. Se profundizan, amplían y enriquecen en la medida en que los niños viven experiencias variadas que desafían su inteligencia y detonan en ellos procesos reflexivos y de interacción que les permiten alcanzar niveles cognitivos. 2. Su presentación no obedece a una secuencia lineal. La educadora decide cómo y en qué momento abordarles mediante oportunidades y experiencias que estimulen la utilización de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que implican los aprendizajes esperados. 3. Están planteados para ser logrados al finalizar la educación preescolar. Los avances de los alumnos dependen de lo que sucede en las aulas y en las escuelas. 4. Están organizados en congruencia con los de la educación primaria y secundaria. Los aprendizajes esperados de los 3 niveles educativos se organizan con base en las mismas categorías denominados organizadores curriculares. Organización del trabajo. Orientaciones didácticas generales. La educación preescolar pretende ofrecer oportunidades para que todos los niños constituyan aprendizajes valiosos para su vida presente y futura, tanto en el ámbito social como en el cognitivo, estimular su curiosidad y promover el desarrollo de su confianza para aprender. Bienvenida a la escuela. El desarrollo del trabajo requiere que establezcan desde el principio un ambiente en que todos los alumnos se sientan incluidos, seguros, respetados y con un apoyo para manifestar con confianza sus ideas, opiniones, preocupaciones y dudas. La integración de los niños implica permitirles explorar los espacios del aula y de la escuela, que conozcan al personal, puedan relacionarse con este y sepan a quiénes recurrir en caso de necesitar ayuda. Para establecer el ambiente del aprendizaje en el aula, se consideran los siguientes aspectos. 1. Confianza con la maestra del grupo. Un clima afectivo requiere que los alumnos perciban que su maestra es paciente, tolerante, que les presta atención, los apoya, alienta y estimula. 2. La inclusión como forma de relación. La convivencia en el aula está caracterizada por la diversidad de los niños en cuanto a su cultura, capacidades y condiciones. Es indispensable establecer reglas básicas que regulen las relaciones de respeto entre compañeros, la organización del trabajo y la distribución de responsabilidades compartidas. 3. La organización de los espacios. Favorece que aprendan a usarlos con libertad y autonomía, además de cuidarlos, pero también hace patente que tales recursos son colectivos y que se deben cumplir ciertas condiciones de manejo, aseo y orden para su uso. 4. La disposición para el aprendizaje. Es fundamental que los niños perciban que el sentido de ir a la escuela está en la oportunidad de saber y entender más para ser capaces de hacer cosas más. Construir conocimiento, habilidades, actitudes y destrezas. Dentro del aprendizaje se debe considerar que los niños son curiosos, activos y competentes.
Desde una edad temprana, los niños desarrollan explicaciones complejas de los fenómenos en su entorno, construyen conocimiento con base a lo que han vivido de sus experiencias. Cada alumno sabe y puede hacer algo que por su individualidad lo hacen a su ritmo. La práctica docente implica ofrecer oportunidades en los alumnos de calidad para que propicien el desarrollo de su potencial y así aprendan. En la transformación de la práctica se encuentran los enfoques pedagógicos, donde se especifica la interacción y acción de un aprendizaje útil y duradero. Además de las situaciones didácticas donde se propician y logran los aprendizajes esperados. Con ellos se adquieren experiencias y se cuestiona a los niños lo que saben. Se les da oportunidad de usar sus habilidades, destrezas y conocimientos. Hay niños con necesidades educativas especiales, los cuales requieren apoyos específicos. Es necesario que el docente intervenga y sea quien reconozca sus logros y entablen relaciones afectuosas con ellos. Condiciones para el aprendizaje. El proceso de aprendizaje depende del ambiente en el aula y la manera de cómo se organiza el docente en el desarrollo de situaciones y actividades didácticas. De esta forma, los niños tienen interés y curiosidad por dichas actividades, buscan alternativas para explicar o dar solución, dialogan entre ellos para defender o cuestionar sus ideas e incluso replantearlas y así aprenden más. Hacer que los alumnos vivan experiencias para que sean activos, capaces de reflexionar y encuentren soluciones. Las actividades deben ser a su vez accesibles y retadoras. Aprender siempre debe ser un proceso creativo que permita a los niños utilizar su individualidad y colaboración por medio de la imaginación, generación de ideas y conceptos. Los alumnos se sienten seguros y valorados cuando reciben atención y cariño, puesto que encuentran motivación y obtienen resultados exitosos.